Bienvenidos una vez más a su programa de Abogados sin Toga. Otra vez nos acompaña aquí la abogada y experta en doctrina Dana Jiménez. Un placer recibir una vez más esta invitación el día de hoy. Gracias a ti y a tu equipo por solicitarme una vez más. Nosotros encantados de que usted esté otra vez aquí, doctora. Bueno, hoy hablaremos sobre un tema muy importante en el ámbito del derecho civil, lo cual es la extinción de la cláusula penal. Descubriremos las formas en que esta cláusula deja de existir y analizaremos algunos aspectos claves de su aplicación. Antes de entrar en detalles sobre su extinción, tenemos que recordar brevemente qué es una cláusula penal. Esto se trata de una disposición contractual que impone una penalización en caso de incumplimiento de una obligación principal. Su objetivo es garantizar el cumplimiento del contrato y establece consecuencias en caso de su infracción. O como lo define Eniceros, es la prestación, generalmente de carácter pecuniario, que el deudor promete como pena al acreedor, para el caso de que no cumpla con su obligación o no la cumpla del modo pertinente. Es por ello que existen dos formas principales en las cuales la cláusula penal se extingue. Por vía de consecuencia, cuando se extingue esa obligación principal a la cual se adjunta, o por vía principal, por extinción de la pena misma. Bueno, comencemos por la extinción de la cláusula penal por vía de consecuencia. Como la cláusula penal está destinada a reforzar el cumplimiento de una obligación principal, cuando ésta deja de existir por cualquiera de los medios de extinción de las obligaciones, la cláusula penal se extingue también. Desaparecido el vínculo, cuyo cumplimiento se garantiza mediante la cláusula penal, esta ya no tiene ninguna razón de ser. Por ende, se cesa igualmente en su efecto. Es bueno resaltar que el Código Civil no consale expresamente esta regla, pero la misma se deduce del carácter accesorio de la pena. Veamos algunas particularidades que en sede de la cláusula penal derivan de la aplicación de este principio, el cual es el pago de la obligación principal y, por supuesto, también extingue la pena. Pero el único pago que produce esta consecuencia es total, ya que el pago parcial aceptado por el acreedor lo que da lugar es a la reducción judicial de la pena conforme a lo que establece nuestro Código Civil venezolano en su artículo 1260. De acuerdo con estas reglas de la imputación legal del pago, el pago debe imputarse primero sobre la deuda vencida y entre varias deudas vencidas sobre la que ofrezca menos seguridades por el acreedor. El Código Civil en su artículo 1305. Como el crédito simple ofrece menos seguridades al acreedor que aquel provisto de una cláusula penal, el pago que no alcance a pagar todas esas deudas vencidas debe imputarse a una deuda simple, antes que a la garantizada con una cláusula penal. Por otra parte, como el pago hecho a cuenta de capital e intereses, si no fuese íntegro, se imputa primero los intereses. Si el deudor debe una obligación principal y una cláusula penal moratoria y efectúa un pago que no alcanza a cancelar una que otra deuda, la doctrina admite que, salvo pacto en contrario, el pago debe imputarse primero a la cláusula penal y luego a una obligación principal. En efecto, mi estimada, así como el acreedor no está obligado a aplicar primero el pago a su crédito fructífero, tampoco estará obligado, en caso de un pago parcial, a reducir esta obligación principal que da lugar a una aplicación de la pena. Si se trata de un pago con subrogación, como el crédito pagado por el Solvens, subsiste en su beneficio con todos sus accesorios. Este puede hacer valer la cláusula penal que accede al crédito primitivo. Si el acreedor recibe el pago del deudor algo distinto de lo debido, se extingue esta obligación principal y también una cláusula penal. Pero en caso de que la dación en pago sea nula por el acreedor, sufre de evicción de la cosa dada en pago. Renace el crédito junto con la cláusula penal que a él iba adherida
Es por ello que el artículo 1834 del Código Civil solo libera en tal caso al fiador, por lo cual los demás accesorios y las garantías de crédito, incluyendo la cláusula penal, resurgen junto con él. Y en caso de que se produzca novación, se extingue la cláusula penal junto con sus accesorios, incluyendo la cláusula penal que garantizaba la obligación extinguida. Solo si el acreedor hace reserva expresa de la cláusula penal y el deudor consiente en ello, la misma subsiste asegurando el nuevo crédito surgido de la novación. Si la cláusula penal hubiera sido constituida por un tercero, se requiere el consentimiento de este último para que la obligación accesoria subsista en garantía del nuevo crédito. Bueno, en relación con la compensación, extinguida la obligación principal, desaparecen todos sus accesorios, incluyendo las garantías, incluyendo la cláusula penal. Esto es obvio. Si la compensación fuera parcial, la cláusula penal se extingue también parcialmente, salvo que la pena fuera indivisible. Por otra parte, así como el fiador puede oponer la compensación al acreedor de lo que éste deba al deudor principal, si la cláusula penal hubiese sido constituida por un tercero. Este, como deudor subsidiario, puede generalmente compensar su deuda, con lo que el acreedor deba a un deudor principal. La remisión de la deuda produce la extinción de la cláusula penal, que, como se dijo, es un mero accesorio de la obligación principal. De la misma manera, cuando se produce la extinción de la obligación por la confusión en la misma persona de las cualidades de acreedor y deudor, la cláusula penal se extingue también, puesto que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La prescripción de la acción para exigir el cumplimiento de la obligación principal produce la pérdida del derecho a exigir la ejecución de la pena, como accesorio que es la obligación prescrita. Como el acreedor, en razón de la prescripción, ya no tiene acción para exigir el pago de la prestación principal, ya no cabe, por hipótesis, hablar de un cumplimiento imputable al deudor, que es uno de los requisitos para la exigibilidad de la cláusula penal. Bien, como ya dijimos, si la obligación principal se extingue por causa extraña no imputable antes de que el deudor haya incurrido en muerte, queda también extinguida la cláusula penal. En efecto, mi estimado, la cláusula penal, dice el artículo 1258 del Código Civil, es la indemnización de los daños y perjuicios causados por esa inejecución de la obligación principal. Y, como bien es sabido, el deudor quedará liberado de la obligación de pagar daños y perjuicios cuando dicha inejecución obedece a una causa extraña no imputable, antes de que éste haya incurrido en muerte. En el caso de la extinción de la cláusula penal por vía principal, podemos decir que la cláusula penal no solo puede extinguirse como consecuencia de la extinción de la obligación principal, cuyo cumplimiento garantiza, sino por las causas propias de la cláusula penal. En atención a su naturaleza obligacional, la cláusula penal se extingue por cualquiera de los medios de la extinción de las obligaciones previstos en la ley, así como son el pago, la compensación, etc. ¿Cierto? Así es. Bien, a la obligación surgida de la cláusula penal se le aplica pues el régimen general, que está contenido en los siguientes artículos del Código Civil, en los cuales son el 1282 al 1353 del Código Civil, que son referentes a la extinción de las obligaciones. Por eso, solo vamos a referir a algunas particularidades que reviste de la obligación penal, considerado en sí misma, especialmente en lo concerniente a la remisión de la pena y a la prescripción de la acción para exigir su cumplimiento. En la remisión de la pena, los principios generales son que el acreedor puede remitir la pena de acuerdo con las reglas
que gobiernan la remisión de la deuda. La remisión de la pena, como la de toda deuda, puede ser expresa o tácita. La remisión expresa resulta de la manifestación de voluntad positiva y directa del acreedor de renunciar a la pena. La remisión debe ser notificada al deudor y no requiere de fórmulas solemnes o sacramentales. La remisión tácita es la que se deduce de una determinada conducta del acreedor y de un conjunto de circunstancias graves, precisas y comportantes, de las cuales la autoridad judicial pueda razonablemente concluir que se produjo la remisión de la pena. Pero la remisión es la interpretación estricta en caso de que duda el juez deba mantener la cláusula pena. Sabes que también es importante hablar sobre los problemas que suscita la remisión tácita de la pena. Respecto de la remisión tácita de la pena, existen algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿acaso la prórroga para el pago de la pena implica una renuncia a exigir la cláusula penal moratoria? ¿O qué incidencias tiene la pena moratoria en la aceptación del cumplimiento tardío de la obligación principal? O también, la pasividad del acreedor en recibir en pago de la obligación principal implica una renuncia a exigir la pena moratoria ya devengada. Bueno, es por ello que vamos a referirnos a cada uno de estos planteamientos. La prórroga para el pago de la pena implica una renuncia a exigir la cláusula penal moratoria. Es por ello que se discute si cuando el acreedor concede al deudor una prórroga para el cumplimiento de la obligación principal, se entiende que ha renunciado a ese pago de la cláusula penal, establecida para el caso de retardo. Según un sector de la doctrina, cuya opinión compartimos, hay que distinguir según que la prórroga se concede antes o después que el deudor haya incurrido en mora. Si la prórroga se concede antes que el deudor cayó en mora en el cumplimiento de la obligación principal, no cabe duda que la cláusula penal no se debe. Pero si la prórroga se concede después que el deudor incurrió en mora, la prórroga no implicaría una renuncia a la pena moratoria, puesto que la renuncia no debe presumirse. Por lo cual, si el deudor pretende que la concesión de un nuevo plazo para el pago de la obligación principal implicaría una condenación de la pena, es por ello que deberá acreditar estas circunstancias u obtener conjuntamente con la prórroga una explícita remisión de la pena en que incurrió. ¿Qué incidencias tiene la pena moratoria, la aceptación del cumplimiento tardío de la obligación principal? Bueno, cuando la cláusula penal es moratoria, la aceptación tardía del pago de la obligación principal por el acreedor, sin reserva de su derecho a reclamar la cláusula penal, constituye un caso de renuncia tácita, a prevalecerse de los efectos de la mora y, por ende, el derecho de exigir la pena, o sea, la renuncia tácita. La emisión del pago retardado sin protesta por parte del acreedor constituye, pues, un supuesto en el cual no es aplicable la pena en razón de la purga de la mora, por haber renunciado tácitamente el acreedor a sus beneficios. Esta solución se aplica además por el carácter accesorio de la cláusula penal. Extinguida la obligación principal, se extingue la pena. Y la pasividad del acreedor en recibir el pago de la obligación principal implica la renuncia de exigir la pena moratoria ya devengada. Debemos referirnos a la procedencia o improcedencia de presumir una renuncia a la cláusula penal moratoria por la mera actitud pasiva que tiene el acreedor en recibir el pago de una obligación principal. La regla es que la mera actitud pasiva del acreedor no va a ser presumir esa renuncia de su derecho a exigir la pena. Bueno,
Sin embargo, la jurisprudencia francesa registra un caso súper interesante resuelto en el sentido contrario. El caso se trata de que el empresario de un servicio de transporte vendió su empresa, reservándose exclusivamente el transporte de dinero y del comercio de banco entre Marsella y Tolón. El comprador se obligó a no hacer este género de transporte, estipulándose una cláusula penal de 10.000 francos por concepto de daños y perjuicios. No obstante, la cláusula, el vendedor traspasó el comprador a un contrato para realizar este tipo de negocios que había celebrado con un tercero. El cesionario cumplió durante 5 años este contrato por su propia cuenta, sin reclamación por parte del vendedor. Después de este largo plazo, el vendedor exigió el cumplimiento de la obligación de no competir y reclamó el cumplimiento de la cláusula penal dictada. La Corte de Aix resolvió que había habido en este caso una renuncia al beneficio de la cláusula penal. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Casación, que sostuvo que había extinguido la cláusula por un tiempo anterior a la demanda, sin perjuicio de que el incumplimiento futuro de la obligación de no hacer pudiera provocar la aplicación de la pena. Entendemos que fueron las circunstancias especialísimas que rodearon este caso en concreto, que las llevaron a la Corte de Casación francesa a considerar que se había producido una renuncia parcial tácita a la cláusula penal. Por el principio general, que es la mera actitud pasiva del acreedor ante actos de incumplimiento de la obligación principal, no puede hacer presumir una renuncia tácita de la cláusula penal, precisamente porque la interpretación de toda renuncia a un derecho tiene que ser restrictiva. Es por ello. Hablemos de qué efectos produce la revisión de la pena. Y como indicamos un poco antes, mi estimado, extinguida la pena por causas propias, la cláusula penal se tiene por no puesta, por lo cual, en caso de incumplimiento de la obligación principal, la liquidación del daño, si lo hubiera, se realizará conforme a los principios generales que gobierna el resarcimiento de los daños y perjuicios. Pero en caso de la remisión de la pena no puede sin más concederse al acreedor el derecho de reclamar los daños y perjuicios realmente causados por el incumplimiento, de acuerdo con esos principios generales de la responsabilidad civil contractual. De ahí, salvo que se trate de una cláusula penal acumulativa, el acreedor que renuncia a la pena no le asiste el derecho a reclamar esa indemnización integral de los daños y perjuicios. Admitir lo contrario implicaría vaciar todo el contenido del artículo 1276 del Código Civil venezolano, que impide al acreedor pedir una cantidad mayor por el concepto de daños y perjuicios, así como lo habíamos mencionado anteriormente, cuando la indemnización de los mismos se haya hecho bajo la fórmula de la cláusula penal. En efecto, el acreedor ha advertido de que la cláusula penal le resultará insuficiente para esa compensación de los daños y perjuicios, que es lo que producirá el incumplimiento y que le bastará con renunciar a la pena, para entonces exigir la totalidad de ese resarcimiento. Claro, doctora, pero cabe destacar que esta solución no es admisible en nuestro sistema. Un sistema como el nuestro no es admisible. El nuestro, donde la estipulación de una cláusula penal le confiere el derecho al deudor de no pagar por razón de daños y perjuicios una cantidad mayor a la estipulada como pena. Dicho en otros términos, el acreedor no puede unilateralmente frustrar el derecho del deudor de no verse obligado a pagar, por concepto de daños y perjuicios, una cantidad que exceda el monto de la pena. Por consiguiente, la renuncia de la cláusula penal produce como consecuencia
que el acreedor quede privado del ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria. Con esta salvedad, la remisión de la pena no incide sobre la suerte de la obligación principal, que subsiste por sí sola, como si desde un principio se hubiese contraído sin cláusula penal. En efecto, mi estimada, la sola remisión de la pena no puede permitir o no puede concluir que se ha hecho remisión de la obligación principal, que ella garantizaba, puesto que lo principal no sigue la suerte de lo accesorio, como bien lo sabemos. Pero esto no le impide al deudor invocar otros hechos y otros datos que, conjugados con la remisión de la pena, permiten razonablemente fundamentar esta presunción de que se produjo la condenación de la deuda. Precisamente porque dicha remisión no está sometida a la formalidad alguna, admitiéndose así, desde luego, que el acreedor pueda siempre efectuar la prueba en contrario. También es importante hablar sobre la prescripción en relación a la cláusula penal. Bueno, ante la ausencia de una disposición expresa que resuelva la cuestión, puede afirmarse que debido al carácter accesorio de la pena, de la cláusula penal, la obligación de pagar la pena está sujeta a las mismas reglas aplicables a la prescripción de la obligación principal. Sin embargo, la doctrina admite que si la cláusula penal es moratoria y la pena consiste en el pago periódico por años o periodos cortos de sumas de dinero, la prescripción debe registrarse por lo dispuesto en el artículo 1980, que prevé para este supuesto una prescripción breve de 3 años. Claro, tal como afirma Pugliese, dicho doctrinal, refiere que el fundamento del establecimiento de una breve lapso de prescripción en este supuesto. El fin que predomina en el dispositivo es impedir la ruina del deudor, que la excesiva tolerancia del acreedor, inesperada, a veces, como un malicioso propósito, un propósito malintencionado, siempre culpable, y que con frecuencia produciría la superación del capital en el breve transcurso de los años, por las anualidades acumulándose unas sobre otras, especialmente si las deudas son préstamos con altos intereses. Si la finalidad de la prescripción prevista en el artículo 1980 de nuestro Código Civil venezolano es impedir que el deudor pueda arruinarse mediante una continua y sucesiva acumulación de pagos con correspondientes arréditos, por contraste con aquellas otras deudas cuyo objeto es la prestación de un capital que están sujetas a un lapso ordinario de la prescripción. Ese mismo perjuicio puede producirse con el pago de una pena moratoria, que es estipulada bajo la modalidad de los pagos periódicos, que por una sucesiva acumulación de pagos puede producir la ruina del deudor. Por lo cual, las penas moratorias que deben pagarse por años o por periodos más cortos quedan subsumidas dentro del supuesto de hecho previsto en el artículo 1980 del Código Civil venezolano. Sí, doctora. Por último, y ya casi cerrando con esto, podemos agregar que el plazo de la prescripción de la pena comienza a correr desde que se hace exigible, salvo que las partes hayan convenido otra cosa. Exacto, doctora. Como la pena está sujeta a la condictio iuris de que el deudor incurra en el cumplimiento de la obligación principal, es a partir de ese incumplimiento que la pena se hace exigible y se inicia al cómputo del plazo de la prescripción para así reclamar el pago de la pena. Bueno, hemos visto muchas formas de que la cláusula penal puede exigirse y es importante que todos comprendan cómo funciona este mecanismo para evitar sorpresas en el momento de celebrar sus contratos.
Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse, compartirlo. Gracias, doctora, por estar aquí hoy con nosotros, por habernos compartido sus conocimientos. Un placer haber estado un día más, estar un rato agradable junto a ti, junto a tu producción y a nuestra audiencia que una vez más nos está prestando un poco de su tiempo, nos está prestando atención. Bueno, así cerramos con el episodio de hoy. Suscríbanse también en las redes sociales de la doctora y bueno, gracias.